y voy a presentar el archivo donde estaba los antecedentes de la tarea. ¿Ya? Ahí bueno, ahí se ve, esta fue una noticia que apareció la semana pasada o antepasada, no estoy seguro, una noticia muy, muy fresquita. Entonces, aproveché esta noticia para poder introducir el tema de la facultad o la función fiscalizadora de la aduana. ¿Ya? Entonces, el ejercicio, la tarea, era responder 3 preguntas, ¿ya? En base a los antecedentes de la noticia. La pregunta 1, ¿cómo se manifiesta la potestad aduanera en esta situación? La pregunta 2, ¿qué facultades son las que permiten la labor fiscalizadora del servicio de aduana? Y para eso había que recurrir a un material de apoyo que yo subí en la plataforma, ¿ya? Y que así estaba señalado en las instrucciones de la tarea. Y de acuerdo a lo señalado en la noticia, qué labores materiales se realizaron y dónde se realizaron, ¿ya? Entonces, teniendo claro esas 3 preguntas, vamos a empezar a resolverlas leyendo la noticia, ¿ya? San Antonio, aduanas incauta $4 millones en cigarrillos de contrabando. Esto es una noticia que apareció en el portal portuario, ¿ya? Y la noticia dice, funcionarios del Servicio de Aduanas incautó más de $4 millones en cigarrillos de contrabando en el puerto de San Antonio. Y ahí nos está dando un primer antecedente respecto de la naturaleza de la mercancía. ¿Ya? Es mercancía, porque es un producto, pero cigarrillo de contrabando ya nos está dando la naturaleza de que es un ingreso ilegal, ¿ya? Y nos está también dando el antecedente del lugar, en el puerto de San Antonio, ¿ya? Entonces, ya al momento de empezar a leer la noticia, yo o ustedes, en su rol de comercio exterior, tienen que empezar ya a identificar elementos de una noticia más allá de la simple lectura. Tienen que empezar a identificar cosas que otra persona común y corriente no detectaría. Entonces, en este caso, mercancías que están ingresando al país ilegalmente, porque como dice su nombre, cigarrillo de contrabando, ¿ya? Y están ingresando por un lugar que es el puerto de San Antonio, ¿ya? El cargamento ilegal detectado consistió en 1.035.000 cajetillas en 2 contenedores interceptados. Dada su magnitud en términos monetarios, así como en unidades, el decomiso se convirtió, según aduanas, en el más grande realizado por el servicio en lo que va del 2020. El hallazgo se realizó gracias a las alertas internacionales y al trabajo de inteligencia de la Unidad de Análisis de Riesgo de la Aduana. ¿Ya? Ahí tenemos también tenemos otro elemento, tenemos 2 casos. Tenemos alertas internacionales, ¿ya? Y un trabajo de inteligencia de una unidad de la aduana, ¿ya? Es decir, si ustedes recuerdan lo que habíamos visto la semana pasada, el director nacional de aduana trabaja con un equipo, hay una estructura, ¿ya? Un organigrama, y dentro de este organigrama está la unidad de análisis de riesgo, que lo que busca es apoyar la labor fiscalizadora, ¿ya? Que logró determinar la posibilidad de contrabando en un contenedor a bordo de una nave proveniente de China que tenía como destino a un importador de la región metropolitana. La revisión física confirmó que la carga, pese a estar declarada como jeans de mujer, ¿ya? Y ahí tenemos otro elemento, ¿ya? La mercancía se declara un elemento legal, jeans de mujer, pero al momento de revisarla físicamente, se confirma que no eran jeans, sino que eran cigarrillos. ¿Ya? Y ahí está la acción de contrabando, ahí está la acción ilegal. Declaro una cosa, pero presento otra, ¿ya? Contenía 518.000 cajetillas de cigarrillos de diversas marcas. Además, siguiendo los datos del mismo importador, se logró dar con un segundo contenedor que ya había arribado al puerto, es decir, la mercancía ya estaba en zona primaria. Recuerden, conceptos que vimos en la clase pasada, con características similares, es decir, mercancía declarada de una forma, pero en realidad era otra. En este caso, la carga era de 517.000 cajetillas. El total de los cigarrillos de ambos contenedores fue evaluado en $4.142.810, además de la evasión por concepto de derechos.
evasión por conceptos de derechos dejados de percibir. Ahí tenemos otro elemento, ¿ya? Que tiene que ver con la facultad de la aduana. Ya lo vamos a ir desarrollando, que se calcula en 4.190.514. Es decir, si se imaginan, los derechos o los tributos que pagan los cigarrillos es mucho mayor que el valor de los cigarrillos, ¿ya? Es decir, el valor del cigarrillo es 4.142.000 dólares y los tributos que tenía que pagar era 4.190.000, el doble, ¿ya? Un elemento muy, muy clave ahí para más adelante. El subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, indicó que como Ministerio de Hacienda, relación, Ministerio de Hacienda, vivo en la zona ASA, la aduana se relaciona con el Ministerio de Hacienda, ¿ya? Valoramos especialmente la labor de fiscalización fronteriza que realiza el Servicio Nacional de Aduanas, ¿ya? A efecto de evitar que ingresen al país productos ilícitos. En este caso se trató de una incautación marítima, la mayor de los pasados 12 meses, que permitió la identificación de un contrabando de más de 1 millón de cajetillas y una evasión fiscal cercana a los 4 millones de dólares. Evasión fiscal, ¿ya? También lo destaqué. Como ministerio vamos a seguir apoyando estas acciones de fiscalización durante la pandemia que estamos enfrentando. Por su parte, José Ignacio Palma, el director nacional de aduanas, destacó la importancia de la labor de inteligencia, particularmente de la aduana de San Antonio, que es la que permite desbaratar estas internaciones millonarias, así como el trabajo coordinado con organismos internacionales, las policías y el Observatorio de Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio. La detección de los 2 contenedores de cigarrillos en San Antonio es parte de los números totales que el Servicio Nacional de Aduanas ha obtenido en materia de decomiso de cigarrillos de contrabando durante el primer semestre del año en curso. El trabajo conjunto con las policías, con el Ministerio Público, le ha permitido incautar 608.065 cartones de cigarrillos equivalentes a 6.081.203 cajetillas, con una evasión calculada en 21.752.934 dólares. ¿Ya? Es decir, el producto que más se contrabandea en Chile es los cigarrillos, es el producto de mayor contrabando. Y ustedes se dan cuenta cuando antes nos paseábamos en las calles, en los paseos, Paseo Más, Paseo Huérfano, en el centro, la venta de cigarrillos ilegales es enorme. Entonces hay una alta labor fiscalizadora y aún así pasan. Imagínense en la cantidad de contrabando que hay. Entonces, de acuerdo a estos antecedentes, de acuerdo a la noticia que leímos, que ustedes tienen que empezar a leer con otros ojos, con otra mirada, ya no es una noticia común y corriente, sino que ustedes tienen que empezar a leer con otra mirada, ¿ya? Entonces, por eso, como estamos haciendo la introducción al tema de la facultad fiscalizadora de aduana y la potestad aduanera, entonces, la primera pregunta es: ¿cómo se manifiesta la potestad aduanera en esta situación? ¿Quién me puede dar una respuesta? ¿Cómo se manifiesta la potestad aduanera? Ya recuerden que la potestad aduanera es la facultad que tiene la aduana de fiscalizar, de controlar el ingreso y salida de mercancía. Entonces, ¿cómo se manifiesta la potestad aduanera? ¿Quién me puede dar una respuesta? Fiscalizando. ¿Ya? ¿Y cómo fiscaliza? ¿Cómo hace la fiscalización? Con la revisión física del contenedor. Ya, perfecto. Tiene la facultad de revisar el contenedor. Los contenedores vienen sellados. ¿Ya? Los contenedores ingresan a Chile sellados. Pero la única instancia que tiene la facultad de abrir los sellos es la aduana, ¿ya? Y eso, así se manifiesta la potestad aduanera, ¿ya? Fiscalizando. ¿Qué fiscaliza? Las mercancías. ¿Y cómo la fiscaliza? Revisando. Entonces, acá, de acuerdo a lo que hemos leído y lo que han manifestado ustedes, la potestad aduanera se manifiesta, en primer lugar, como dijimos, la facultad de la aduana era fiscalizar y controlar, ¿ya? Entonces, la aduana fiscaliza y controla. ¿Qué es lo que controla? Controla que el ingreso de mercancías, vehículos y personas sea legal, que cumpla con todas las normativas que establece el Servicio Nacional de Aduana y otras instancias, como por ejemplo el Código Tributario, por el tema de los derechos, como digo una semana pasada. Entonces, acá se está manifestando la potestad aduanera en el hecho de que la aduana, y si se fijaron, la aduana tiene información internacional. Es decir, si ustedes recuerdan, la clase pasada dijimos que
existen organismos, o la casa antepasada, existen organismos internacionales, como por ejemplo la OMA, ¿ya? La Organización Mundial de Aduana, ¿ya? Existen tratados internacionales que también dan origen a la normativa. Entonces la aduana participa de estos organismos y estos organismos lo que hacen es manifestarle a las aduanas, a las distintas aduanas, oye, se sospecha que en tal nave podría ir contrabando. Esta cuestión siempre nace de un soplo, siempre nace de un soplo, o sea, siempre alguien manifiesta, oye, ¿sabes qué parece? Y se empieza a investigar, ¿ya? Entonces acá, la aduana chilena, producto de información internacional, y además de la unidad de análisis o de la unidad de inteligencia de la aduana, la unidad de inteligencia es la unidad que se preocupa de investigar, de buscar antecedentes, de saber quién es el importador, cuánta mercancía trae, cómo la trae. Entonces empiezan a hacer nexos, así redes de información. Entonces, y llegan a esta conclusión de que esta mercancía podría venir con un contrabando, entonces hay que fiscalizarla. ¿Ya? ¿Y cómo se fiscaliza? Revisándola físicamente. Y aquí va a venir la pregunta que sigue, ¿ya? Dice, ¿qué facultades son las que permiten que la labor fiscalizadora de servicio de aduana? Bueno, nosotros en la clase pasada dijimos que el director nacional de aduana tiene un conjunto de facultades, ¿ya? La facultad de controlar, ¿ya? Es decir, no cualquier mercancía, no cualquier vehículo, no cualquier persona puede ingresar a Chile o puede salir de Chile. Para ingresar a Chile o para salir de Chile tiene que pasar primero por la aduana. Entonces está la facultad de controlar quién sale o quién ingresa. Entonces ahí estamos incorporando una facultad. Pero también yo les dije la semana pasada, ¿ya?, que teníamos que revisar, yo les subí información, ¿ya? Voy a buscar la información que tengo. ¿Ya? Es un archivo que se llama Potestad y Facultades del Servicio Nacional de Aduanas, ¿ya? Entonces, en ese archivo aparecen un conjunto de facultades, como por ejemplo, la facultad de vigilar y controlar el paso de mercancías. Entonces, la aduana tiene la facultad de controlar y vigilar el paso de mercancías. Eso se lo establece la normativa. Le dice, oiga, usted es el que tiene que vigilar que la mercancía no ingrese. Entonces, está ejecutando esa facultad. También está ejecutando la facultad fiscalizadora, ¿ya? Recordemos que la aduana se define como una institución fiscalizadora, es decir, fiscaliza. ¿Y qué fiscaliza? Fiscaliza que se cumplan las normas emanadas de distintos organismos, uno de ellos la misma aduana, para que ingresen mercancías legalmente y también para que se cumplan con el pago de los tributos, ¿ya? Entonces está fiscalizando, está ocupando la facultad fiscalizadora, pero también está ocupando la facultad de la recaudación de impuestos o la determinación de la recaudación de impuestos. Entonces, si nosotros nos vamos a la parte de la clase pasada, ¿ya? Si ustedes se recuerdan, dijimos que la aduana tenía tres funciones o tres objetivos principales: fiscalizar el ingreso de mercancías, fiscalizar y controlar el ingreso de mercancías por las aduanas, ¿ya? Segundo, determinar y apoyar o controlar el pago de los tributos y derechos de las mercancías que se importan o exportan u otras que definan la normativa, ¿ya? Entonces la aduana tiene esa facultad de fiscalizar. Y tercero, la facultad de generar estadística. Entonces acá, la aduana, ¿qué está haciendo? Está ocupando dos de sus, bueno, también podría ser tres estadísticas, las tres funciones. ¿Por qué? Porque está fiscalizando y controlando el paso, está apoyando la labor de recaudación del Estado a través de la evasión de impuestos. Aquí claramente se detecta que hay una evasión de impuestos. O sea, aquí dice una evasión calculada de 21 millones de dólares. O sea, durante todo este año, la evasión de impuestos ha sido de 21 millones de dólares. Es decir, la aduana ha controlado que se evite esta evasión de impuestos, porque si no, estos productos hubiesen ingresado legalmente al país y se hubiesen vendido sin el pago de derechos. Entonces la aduana está ahí aplicando su segunda función, la función de fiscalizar y apoyar la recaudación de impuestos. Y por último está la labor de estadísticas. Entonces, si uno dice acá, bueno, la aduana dice cuánta mercancía ingresa, cuánta mercancía sale, pero también está la labor de generar estadísticas respecto a la evasión. Entonces la aduana dice
este año se ha evadido o se ha evitado la evasión de 21 millones de dólares. Entonces eso es un dato estadístico, ¿ya? Y ahí estamos viendo las tres facultades, o las tres funciones. Fiscalizar y controlar el paso, está apoyando en la evasión de los tributos, que es su función, ¿ya? Recuerden que la función de la aduana es apoyar la recaudación de impuestos en las mercancías que se importan, entonces una segunda función. Y tercero, la facultad estadística. Entonces está generando estadística respecto a cuánto es la cantidad de mercancía que se ha evitado que no pague derechos, ¿ya? Y por último, la tercera respuesta dice, de acuerdo a lo señalado en la noticia, ¿qué labores materiales se realizaron? Entonces, cuando hablamos de labores materiales, estamos hablando de la facultad de la aduana, la potestad y dónde se hace, en la zona primaria y la zona secundaria, ¿ya? Entonces, las labores materiales de carga, descarga, presentación y revisión de las mercancías. Entonces, cuando yo leo la noticia, veo que dice la revisión física, es decir, la aduana ejecutó una facultad que tiene, que es la facultad de revisar físicamente las mercancías. Entonces, el dueño de la mercancía le dijo, mire, le traigo jeans. Y la aduana no se quedó solo con eso, no se quedó solo con que, trae jeans, qué bueno. No, la aduana, producto de la información que tenía, lo que hizo fue aplicar su facultad, que es revisar. Entonces le dijo, mire, ¿sabe qué? Le agradezco que traiga jeans, que me informe, pero necesito revisar, ¿ya? Entonces, al revisar, se detectó que decía que era jeans, pero en realidad traía cigarrillos de contrabando. Es decir, declaró algo, pero traía otra cosa. Y eso es el contrabando. Entonces ya estamos empezando a incorporar conceptos, ¿ya? Conceptos en nuestro lenguaje de comercio exterior. Entonces, ¿cuál fue la labor material física? Acá hay dos labores materiales. Primero, la mercancía se descargó, ¿ya? Porque no se revisó arriba del buque, la mercancía se descargó, ¿ya? Entonces, una labor de descarga, ¿ya? Y segundo, la labor de revisión física, ¿ya? ¿Y dónde se hizo? ¿Dónde se hizo? Se hizo en el puerto, si se fijan, ya que había arribado a puerto, es decir, se hizo en zona primaria, ¿ya? Entonces, si yo me voy a la pregunta 3, dice, de acuerdo a lo señalado en la noticia, ¿qué labores materiales se realizaron? La labor material de revisión. ¿Y dónde se realizaron? Se realizó en el puerto. Y el puerto, como lo vimos en la clase pasada, corresponde a zona primaria, ¿ya? Entonces, ahí tenemos una noticia que nos ayuda a entender conceptos que vimos en la clase pasada, ¿ya? Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta respecto a esta actividad. Consultas, dudas, inquietudes respecto a la actividad, dificultad, fue muy difícil, les costó la actividad, les costó entenderla. Profe, Por sí, favor. eso a mí me costó un poco entender las preguntas y a lo que se refería en realidad. Por Ya, ejemplo, donde dice dónde se realizaron, yo le puse que se realizó en el puerto de San Antonio, ya, pero a lo que yo me quería referir, que fue en San Antonio, pues en la aduana de San Antonio, no que fue en el puerto, que era lo que usted quería que respondiéramos, ¿por cierto? sí, sí, sí. Por eso, lo que pasa, Entonces, bien Rodrigo, me parece bien, ya, eh, porque de a poquito vamos a empezar a interiorizar conceptos, ya. Entonces, está bien que hayas puesto en el puerto de San Antonio, ya, pero la próxima oportunidad vas a tener claro que dentro del puerto de San Antonio es una zona que técnicamente se llama zona primaria, ¿ya? Entonces, ahí se realizan las labores de revisión, carga, descarga, fiscalización, ¿ya? Entonces, me parece bien. Por eso fue una noticia sencilla, con tres preguntas sencillas para que vamos internalizando conceptos y los vamos aplicando de a poco a medida que vamos integrando estas cosas en nuestro quehacer diario del comercio exterior. Yo voy a empezar a bajar otras noticias y les voy a seguir dando actividades. ¿Para qué? Con el objetivo de que ustedes internalicen los conceptos. Entonces, está bien que hayas puesto Puerto San Antonio, no está malo, ¿ya? Eh, espero, espero que el trabajo que tengamos más adelante o al final del semestre
tú tengas un crecimiento o todo el curso tenga un crecimiento respecto a el uso de conceptos. Entonces, más adelante tú vas a tener claramente y vas a decir en la zona primaria del puerto de San Antonio, ¿ya? Porque va a estar integrado en tu lenguaje técnico de comercio exterior. Y eso es lo que queremos. Queremos de a poquito ir integrando el lenguaje técnico en sus comentarios, en sus conversaciones, en sus desarrollos de trabajo. Así que ese es el objetivo. Así que quédate tranquilo, ¿ya? Gracias, profe. Igual ¿Algún en otro? la sí, ¿Ya? en la 2 donde ¿Mm? dice qué facultades son las que permiten la labor de fiscalizadora de la Servicio Nacional de Aduana, ¿Mm? yo pensé que se refería a las leyes, en realidad a las leyes de importación y exportación, que igual son facultades que las leyes le otorgan las facultades a la aduana, entonces eso fue lo que yo entendí. Claro, sí, la ley le otorga facultades, ¿ya? Eh, pero la facultad es la capacidad de acción, ¿ya? Sí, sí, pues Entonces, después cuando usted lo explicó ahora yo lo entendí mejor, pero claro, por ahí eso, fue lo que entendí al leer la pregunta. claro, por eso, eh, es que por eso tenemos que ir de a poquito, y esos son los objetivos, ir comprendiendo qué nos referimos a una cosa. Cuando nos referimos a leyes y normas, nos referimos a la fuente. Pero cuando hablamos de facultades, nos referimos a las capacidades de hacer algo, a la acción, ¿ya? Porque la facultad es eso, la facultad es la capacidad de hacer algo. En este caso es la capacidad de fiscalizar. Esa capacidad me lo permite la ley. Si no existiese la ley no lo podría hacer, ¿ya? Entonces era un poquito más específica el concepto. Pero la idea es que a partir de estas actividades empecemos a resolver cómo interpretamos para también yo quizás hacer preguntas más claras y que ustedes también, cuando se haga la pregunta, empiecen ya a interpretar de una mejor manera, ¿ya? Lo que queremos trabajar, ¿ya? Que es internalizar conceptos. Yo les dije, esto es un ramo más teórico, no es un ramo tan práctico, es un ramo más teórico, pero lo podemos llevar a la práctica a través de estas cosas, a través de estos ejercicios donde yo leo una noticia en que estoy aplicando conceptos teóricos, ¿ya? Y eso es lo que vamos a trabajar. Este semestre vamos a trabajar mucho con este tipo de cosas, con noticias, con casos, ¿ya? Para que ustedes, a partir de los casos, ustedes vayan aplicando la normativa, aplicando los conceptos que vamos internalizando, ¿ya? Eh, eso, no sé si tienen alguna otra consulta, otra opinión respecto al ejercicio, a la tarea, a la actividad. ¿Fue muy complicada? ¿Fue muy difícil? Yo creo que más que complicada es el hecho de que nosotros no entendemos muy bien todavía algunos conceptos, entonces no sabíamos si estaba bien lo que íbamos a responder o no. A ver, quiero ser bien directo y bien, a mí me interesa que hagan las actividades, que las respondan, bien o mal, pero que lo hagan, ¿ya? Porque yo así después les corrijo, pero si no lo hacen, no tengo posibilidad de corregirle. Entonces, no hay respuesta buena y no hay respuesta mala. Por favor, eso que lo tengan claro. La única respuesta buena y respuesta mala van a ser cuando estemos en las pruebas, ¿ya? Que ahí van a ser pruebas, van a ser actividades alternativas y verdadero y falso. ¿Ya? Y ahí ustedes van a tener los antecedentes, van a poder tener la respuesta si es buena o mala, ¿ya? Pero en este tipo de actividades no hay respuesta buena y respuesta mala. Lo que yo voy a hacer después que revise sus ejercicios es darle la retroalimentación y decirle, está bien, como por ejemplo acabamos de hablar con Rodrigo, cuando hablamos de facultades nos referimos a las capacidades, es decir, la posibilidad de hacer algo, ¿ya? Y no a la normativa, ¿ya? Cuando hablamos de recintos o lugares nos estamos refiriendo a un concepto técnico que es zona primaria, zona secundaria, ¿ya? Entonces empezamos a internalizar conceptos. Eso es lo que quiero, que empiecen a internalizar conceptos, ¿ya? Así que ese es el objetivo, no que es no bueno o malo, pero me interesa sí la participación, que participen. ¿Y cómo participan? Haciendo los ejercicios, ¿ya? Esa es la mejor forma de poder ir internalizando, ¿ya? Profe, Dígame. profe, ¿cuándo la pruebas? La prueba es el 22 de septiembre, Ya, gracias, profe. ¿ya? Ya, ¿alguna otra consulta? O si no, vamos a empezar con la clase de hoy día, con la materia, que tiene que mucho ver con esto eh, y vamos a reforzar otros conceptos, ¿no?
¿No hay otra consulta, otra duda, otra inquietud respecto al ejercicio, al caso que vimos? Ya, entonces voy a presentar la segunda parte, ¿ya? Que es la PPT de hoy día. ¿Ya? Vamos a ir ya trabajando y vamos a seguir profundizando los conceptos. ¿Ya? Ahí está. Bueno, la PPT ya está subida. Ahora, si se dan cuenta, si comparan la PPT que está en la plataforma con la que les voy a presentar hoy día, es distinta porque la PPT que está en la plataforma no tiene imágenes. ¿Y por qué no tiene imágenes? Porque es muy pesada, ¿ya? Así que, pero en la misma presentación, ¿ya? El concepto, los contenidos están. Lo que no están son las imágenes. Y las imágenes son solamente apoyo para no hacer tan pesada, tan plana la presentación, nada más, ¿ya? Así que es la única diferencia, ¿ya? Entonces el objetivo hoy día es identificar dentro de la función aduanera el ejercicio de la potestad aduanera, es decir, cómo la aduana ejecuta la potestad aduanera, ¿ya? Entonces nosotros dijimos, parece que subí el ejercicio que está sin imágenes, déjenme, voy a cambiar. Bueno, no se están presentando. Voy a borrar este. Voy a cambiar de archivo. Espérenme. Ya. Ya. Entonces, nosotros en la clase pasada habíamos definido a la aduana como un servicio público, ¿ya? Que tiene una administración autónoma. Si se fijan en la lectura que leímos, la aduana no le preguntó a nadie si podía fiscalizar o no podía fiscalizar. La aduana lo hizo. ¿Por qué? Porque es autónomo, ¿ya? Y es un servicio público en el sentido que revisó las mercancías de un importador y tiene la facultad de hacerlo, ¿ya? Tiene personalidad jurídica, duración indefinida y se relaciona con el Poder Ejecutivo del Ministerio de Hacienda. Si se fijaron en la noticia, la aduana le reportó al Ministerio de Hacienda este caso. ¿Por qué? Porque está relacionado, depende del... ¿ya? Para todos los efectos legales se conoce como institución fiscalizadora y está domiciliada en Valparaíso, ¿ya? Eso lo vimos en la clase pasada. Los tres objetivos generales, o más importantes, no son los únicos, hay otros, ¿ya? Pero los tres objetivos más importantes de la aduana es vigilar y fiscalizar el paso de las mercancías, intervenir en el tráfico internacional para efectos de la recaudación de los impuestos y generar las estadísticas de ese tráfico por las fronteras, ¿ya? Esos son los tres objetivos que habíamos visto en la clase pasada. ¿Dónde se ejecutaba la potestad aduanera? Se ejecuta en dos espacios que conforman el territorio aduanero. Nosotros dijimos que el territorio aduanero al final es todo el país, ¿ya? ¿Por qué? Porque al existir una zona primaria y una zona secundaria, esto abarca a todo el territorio nacional, ¿ya? Y definimos zona primaria como aquel espacio de mano tierra en el cual se efectúan las operaciones materiales marítimas y terrestres, ¿ya? Y ahí están las operaciones marítimas, ¿ya? Las operaciones materiales, ¿ya? Que se puede realizar en el mar o en la tierra, ¿ya? Y que tiene que ver con la movilización de las mercancías, ¿ya? Este espacio, esta zona primaria, es recinto aduanero, así se le conoce, como recinto aduanero. Y en ese espacio se cargan, descargan, reciben o revisan las mercancías, ¿ya? Lo leímos en el caso. La aduana revisó las mercancías que sospechaba de contrabando, ¿ya? Para su ingreso o salida del país, ¿ya? Y la zona secundaria es toda aquella parte del territorio de aguas territoriales que le corresponde a cada aduana, es decir, a cada zona primaria le corresponde una zona secundaria, ¿ya? Y en esta zona secundaria
cada aduana tiene competencias y obligaciones. Entonces, también hay acciones de fiscalización de la aduana fuera de la zona aduanera, ¿ya? Yo la semana pasada hice un dibujo en la pizarra que no se veía muy bien, ahora se los presento acá en una PPT, ¿ya? Entonces, acá diferenciamos dos espacios, un espacio que está desde una frontera, ¿ya? Imaginaria hacia el mar y otro hacia el interior, ¿ya? Si nosotros le damos nombres desde la frontera hacia el mar, lo denominamos zona ordinaria, donde se producen las labores de carga-descarga, la labor de recepción y la labor de revisión. Es decir, en esta zona, en este lugar claramente delimitado, ¿ya? Las mercancías se reciben al ingresar o salir del país, las mercancías se cargan o descargan y las mercancías se revisan. Es en este espacio donde la aduana ejecuta su labor fiscalizadora íntegramente. No es el único, más adelante vamos a ver que también lo puede hacer fuera, ¿ya? Pero acá donde se ejecutan principalmente las labores materiales de recepción, revisión, carga y descarga de las mercancías, ¿ya? Todo esto lo llamamos recinto aduanero, ¿ya? Y el resto es conocido como zona secundaria. Todo lo que rodea a una zona primaria es conocido como zona secundaria, ¿ya? Entonces ahí tenemos más claro cuáles son dónde y qué cosas se hacen en zona primaria, y todo lo que rodea, todo lo que está fuera de este sector es zona secundaria, ¿ya? Bueno, las labores o las facultades de servicio de aduana, esta materia está subida en el apunte que yo les dije, les comenté para hacer el ejercicio, ya que es potestades y facultades del servicio de aduana, ya ahí está la labor, la función, y al costado está en qué parte de la ley se establece esta facultad, ¿ya? Y el servicio de aduana, vamos a ver las facultades, 4 facultades principales, ¿ya? Primera facultad, la facultad de vigilar y controlar el paso de mercancías por las fronteras, ¿ya? Entonces, en este caso, el servicio controla y fiscaliza las mercancías que ingresan y salen del país. ¿Por dónde? Por las costas, por las fronteras o aeropuertos. Es decir, la presencia de la aduana es en cualquier punto donde vaya a ingresar o salir mercancías, ¿ya? Y este control no es solo a la mercancía, sino que también a las personas y a los medios de transporte, ¿ya? Y también este control se ejerce cuando las mercancías vienen de zonas francas o zonas aduaneras especiales, ¿ya? Nosotros dijimos en la clase pasada que una zona franca es aquel lugar, como lo dice su nombre, franco, que no paga impuestos, pero no por el hecho de no pagar impuestos está exento de la labor fiscalizadora de la aduana, ¿ya? La facultad de vigilar, ¿ya? En esta facultad de vigilar la aduana puede hacer exámenes o registros de las naves, aeronaves, trenes, vehículos, personas, animales, bultos, cajas o cualquier embalaje. Entonces, en función de esta facultad, es que la aduana pudo revisar el contenedor que se sospechaba con contrabando, porque así lo establece la ley, ¿ya? La normativa permite que la aduana pueda realizar exámenes o los registros correspondientes a los vehículos, las personas y las mercancías, ¿ya? Que pueda suponer que haya mercancías introducidas al territorio nacional, es decir, buscando ingresos ilegales, ¿ya? Entonces, este conjunto de atribuciones es lo que se denomina potestad aduanera, ¿ya? La segunda labor es la facultad de fiscalizar, ¿ya? Y cuando hablamos de fiscalizar, automáticamente nos lleva al concepto de la aduana, que es una institución fiscalizadora, ¿ya? La aduana es una institución fiscalizadora, su rol es fiscalizar. Entonces, ¿cómo fiscaliza? Exigiendo declaraciones, ¿ya? Entonces, por eso la aduana le pidió al dueño que declarara qué es lo que traía, y el dueño declaró que traía jeans, ¿ya? La aduana revisó y se encontró que no eran jeans, sino que eran cigarrillos, es decir, un contrabando. La aduana tiene la capacidad, de su facultad fiscalizadora, de revisar, de verificar que lo que yo digo que traigo es lo que efectivamente traigo. Eso se llama aforo, ¿ya? De ahí lo vamos a ver cuando veamos la parte de importaciones, el aforo, ¿ya? Pero así se ejecuta la facultad fiscalizadora. Exigir declaraciones, ¿ya? La aduana le exige, porque tiene ese poder, tiene esa facultad. Y para ello puede pedir que le muestren los libros, los papeles, los registros o cualquier otro documento pertinente, ¿ya? También la aduana, en su facultad de fiscalizar,
puede ordenar la entrada, registros e incautaciones en los lugares en que se encuentre o se presuma que se encuentran mercancías a fiscalizar. Puede ser dentro de la aduana, zona primaria, o puede ser fuera de la aduana, zona secundaria. Es decir, la aduana tiene la facultad de fiscalizar en cualquier parte del territorio aduanero, ya sea en zona primaria o en zona secundaria, ¿ya? Y para fiscalizar, la aduana usa herramientas tecnológicas, ¿ya? ¿Y qué tipo de herramientas tecnológicas? Bueno, usa algunos sensores, usa algunos escáneres, ¿ya? Y también herramientas tecnológicas como bases de datos, ¿ya? Entonces, estas bases de datos que la aduana maneja le permiten ir identificando y generando un perfil de un importador. Entonces, la aduana empieza a seguir también a esas personas. Utiliza tecnologías y Big Data, ¿ya? Otra facultad tiene que ver con el tema con la segunda objetivo de la aduana, que es la facultad de determinar y recaudar los impuestos a la importación, exportación u otros que determinan las leyes. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Ya? Para eso la aduana acepta las declaraciones de ingreso, es decir, yo le presento a la aduana una declaración de ingreso y con esa declaración la aduana determina qué mercancías traigo y qué valores son los que declaro para efectos de lo que yo declaro como importador. La aduana me aplica los derechos, ¿ya? Derechos, impuestos y tasas y otros gravames que afecten el ingreso de estas mercancías, ¿ya? Y también, el tercer punto dice, las liquidaciones practicadas por el servicio de aduanas dará el derecho de reclamar. Si cuando la aduana a mí me aplica una liquidación, que es lo que yo debo pagar, ¿ya? Cuando hablamos de liquidación, la aduana dice, señor, usted está importando esta mercancía con este valor, esto es lo que debe pagar, ¿ya? Entonces, cuando la aduana me dice, esto es lo que debo pagar, y yo siento que no corresponde lo que la aduana me está liquidando, tengo el derecho a reclamar, ¿ya? Porque lo permite la normativa, ¿ya? Artículo 117 de la ordenanza de aduana, ¿ya? Así lo establece la normativa. Yo tengo el derecho de reclamar cuando siento que la aduana me está aplicando una liquidación de impuestos que no es la que corresponde, ¿ya? Entonces están acá las dos partes. Uno, la aduana remite los impuestos de la importación como a través de las declaraciones de ingreso, y yo puedo, si es que me siento afectado, reclamar frente a eso, ¿ya? La tercera función, la facultad de generar estadísticas, ¿ya? Entonces, para eso la aduana va a hacer estudios, va a hacer publicaciones, ¿ya? Respecto a las estadísticas. Y aquí yo les recomiendo que visiten la página de aduana en el apartado de estadísticas y se van a encontrar un sinfín de datos que la aduana publica. Exportaciones, importaciones, exportaciones por vía marítima, exportaciones por vía aérea, impuestos pagados, impuestos dejados de pagar, etcétera. Es decir, una cantidad enorme de información estadística respecto al comercio exterior que les puede servir para otros ramos cuando tienen que hacer trabajos un poco más operativos respecto a necesito saber o tengo que hacer un proyecto de exportación, entonces este proyecto de exportación tengo que ver qué es lo que Chile exporta y a dónde exporta. Bueno, ¿dónde voy? Voy a la página de aduana y ahí puedo sacar los estudios, ¿ya? La aduana también genera información relevante, ¿ya? ¿Para qué? Para poder poner a disposición del público. Yo soy un exportador, o yo soy un productor, un emprendedor, y quiero ampliar mi negocio. Entonces, como quiero ampliar mi negocio, quiero saber, bueno, ¿dónde puedo exportar? Entonces, recurro a la aduana porque la aduana me va a entregar información relevante, ¿ya? Respecto de, yo estoy produciendo mermelada de frambuesa y quiero saber, Chile exporta mermelada de frambuesa, y si la exporta, ¿a dónde la exportan? ¿Y cuánto mermelada ha exportado? ¿Y a qué valor exporta? Entonces empiezo a buscar información, ¿ya? Es información pública, por lo tanto yo puedo acceder a ella. Y además, la aduana le informa al Ministerio de Hacienda y lo asesora en asuntos propios de la competencia fiscalizadora, ya como vimos anteriormente en la noticia. Al Ministerio de Hacienda le interesa la recaudación de impuestos, entonces la aduana le informa estos procesos de decomiso. ¿Por qué? Porque entrega un antecedente importante de cuánta plata el Estado deja de percibir producto de estas situaciones, ¿ya? Profe, Y, una dígame, consulta. sí, sí, Profe, entonces la aduana tiene ¿cómo se llama? Tiene como ¿puede dar datos de proveedores o no? ¿O nada que ver? no entrega datos de proveedores, ¿ya? Porque la aduana no cumple una labor comercial,
pero sí le da a usted indicaciones respecto de, oye, yo quiero ubicar un mercado, ¿ya? Ubicar un mercado. Necesito saber de dónde se está importando los teléfonos. Entonces yo tengo claro que los teléfonos se importan de China, o sea, el mayor volumen de teléfonos se importan de China. Entonces, ya, y ya tengo eso, no me dice quién, porque la información no publica quién es el proveedor, porque no se puede, porque eso es un dato comercial, ya, privado, pero sí yo ya puedo saber que tengo que meterme quizás a páginas de origen chino o a empresas de origen chino para empezar a buscar proveedores. Entonces me orienta dónde buscar proveedores, pero no entrega proveedores. No, la normativa no permite publicar ese tipo de información. ¿Ya? Esa es información relevante para el importador, porque imagínense que yo, la competencia, sepa a quién le compro yo, no tiene sentido. Entonces eso es información resguardada. ¿Ya? Profe, Dígame. no, le está diciendo gracias. Ya. Otras facultades. Bueno, y acá voy a nombrar algunas facultades nuevas, no vamos a entrar en detalle. Como le digo, esta información está en el apunte que yo le subí en la página del curso, ¿ya? En la unidad 1 está este apunte, esta información, donde están detalladas todas estas facultades, ¿ya? Entonces, otras facultades que la aduana tiene dentro de su rol fiscalizador y ejercicio de la potestad aduanera, la aduana tiene que facilitar y agilizar el tráfico internacional hacia o desde el territorio nacional, ¿ya? Y para eso la aduana tiene que habilitar aduanas, es decir, tiene que habilitar lugares por donde ingresen y salgan mercancías, ¿ya? Eso tiene que hacerlo la aduana. La aduana es la responsable de que haya lugares donde puedan ingresar y salir mercancías, ¿ya? Está la potestad normativa. Cuando hablamos de potestad normativa, se refiere a la facultad para dictar normas o reglamentos de régimen interno, es decir, cómo se administra la aduana, ¿ya? Cómo se va a regular, ¿ya? Está la potestad interpretativa. Cuando se publica una ley, ¿ya? La aduana tiene la facultad de interpretarla, cómo esa ley se aplica en las labores de comercio exterior. A eso se refiere la potestad interpretativa, que es la facultad de interpretar administrativamente, es decir, cómo se va a afectar la aduana respecto a una ley que se publique, ¿ya? La potestad disciplinaria, ¿ya? Tiene que ver con que se cumpla correctamente la normativa, ¿ya? Y en caso de incumplimiento, aplicar las sanciones que corresponda a las personas que intervienen en el comercio exterior. Por ejemplo, los agentes de aduana, los apoderados especiales, auxiliares que están registrados ante la aduana. Es decir, todas estas personas que cumplen una labor en la gestión tienen que hacerlo de acuerdo a la normativa. Y si no lo hace, se sanciona, se castiga su rol, ¿ya? Y por último, tiene la facultad de retener, perseguir, secuestrar y rematar las mercancías cuando se incumpla las obligaciones tributarias aduaneras. Entonces, en este caso del ejercicio que acabamos de ver, el ejercicio de los cigarrillos, la aduana, ¿qué es lo que hizo? La aduana retiene la mercancía, la retiene, no va a salir esa mercancía. Y esa mercancía se va a destruir, no se va a rematar. ¿Por qué? Porque es un ingreso ilegal, ¿ya? Entonces, esa mercancía se va a destruir. Los cigarrillos van a ser quemados, van a ir a los hornos y se van a quemar, ¿ya? Pero, supongamos que de estos dos contenedores que habían, un contenedor es revisado y el otro ya salió de la aduana. Entonces, la aduana, ¿qué es lo que se hace? Puede perseguir y secuestrar esa mercancía. Y cuando hablamos de secuestrar, la persigue, la busca donde el dueño, la trae a la aduana y aquí en la aduana la va a destruir. Entonces tiene esa facultad. ¿Por qué? Porque existen la zona primaria y la zona secundaria. Si no existiese la zona secundaria, la aduana no podría retener, no podría perseguir y no podría secuestrar mercancías cuando ingresan ilegalmente al país, ¿ya? Entonces, por eso es importante la existencia de estos dos lugares. Zona primaria, donde se realizan la principal parte de las labores de control, fiscalización, revisión, carga, descarga, y la zona secundaria, que todo lo que rodea, donde también se pueden hacer labores de
revisión, control, fiscalización, cuando la aduana sospecha o tiene antecedentes de que se está haciendo una acción ilegal respecto a la normativa. ¿Ya? Eso con Profe, ¿y respecto a la... en qué caso sería ¿Perdón? el remate? ¿El El remate en qué remate. caso sería? El remate, por ejemplo, yo estoy llegando a Chile y estoy trayendo una cámara de video profesional, ¿ya? Que me la compré en un viaje. Y llego a Chile y la aduana me dice, saque esa cámara, usted tiene que importarla. Y yo no tengo plata para importarla. Y le digo, ¿sabe que no la puedo importar, no tengo la plata, entonces la aduana me la retiene. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo pague los derechos, ¿ya? Y la aduana me dice, mire, usted tiene 90 días para pagar los derechos. Si al cabo de 90 días usted no los paga, esta mercancía va a ir a remate. ¿Por qué esa mercancía sí va a remate y los cigarrillos no van a remate? Porque el cigarrillo, si se remata, le va a ser es una mercancía que se declaró ilegalmente, o sea, no llegó legalmente al país. En cambio, mi cabra sí ingresó legalmente, lo que pasa es que yo no pude pagar los derechos, ¿ya? Pero el cigarrillo venía de contrabando. Muchas veces esos cigarrillos son marcas falsificadas. Lo que hablamos el otro día, ¿se acuerdan? Una alumna preguntaba, no sé si en este curso o en otro curso, preguntaba respecto a la importación de zapatillas de China y que venían con marca. Si la mercancía viene de China con marca y vale a mitad de precio de un producto original, algo sospecho, ¿ya? Entonces, puede que sea un producto falsificado. Entonces, la aduana no va a rematar productos falsificados porque si no sería atentar contra el derecho de propiedad intelectual de la empresa original. Entonces, por eso se rematan, o sea, se destruyen. Pero hay otras que sí se rematan, ¿ya? Entonces, no sé si ustedes han visto estos programas de televisión que hay en el cable, que es, por ejemplo, ¿Quién da más? O Guerra de Containers, que es gente que va y hace postura y dice yo doy 100, yo doy 200, 1000, 2000 y se adjudican un contenedor. Bueno, es mercancía que llegó legalmente al país, pero que no se importó. Entonces, al no importarse, la aduana la remata, ¿ya? Ahí sí se produce el remate, ¿ya? No sé si le queda claro. Sí, profe, me ¿Sí? quedó claro. Gracias. Ya. Bueno, de acuerdo a la ordenanza aduana, la potestad aduanera se ejecuta cumpliendo 5 obligaciones, ¿ya? 5 obligaciones que deben cumplir las mercancías, que deben cumplir las personas, que deben cumplir los vehículos, ¿ya? Estas obligaciones corresponden a la obligación de paso, la obligación de presentación, la obligación de entrega o almacenaje de las mercancías, la obligación de retiro y la obligación de pago, ¿ya? Cada obligación, ahí están los artículos al costado que señalan la ordenanza de aduana. Hoy día vamos a ver solamente la obligación de paso, ¿ya? Y la próxima clase vamos a terminar las otras 4, ¿ya? ¿Por qué? Porque lamentablemente yo tengo una reunión a las 2:30, entonces tengo que terminar a las 2:30, ¿ya? Y por eso vamos a ver hoy día la obligación de paso, ¿ya? Pero no estamos atrasados con respecto al desarrollo de la materia. Si se fijan, yo no hice break, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a terminar un poquito antes, ya la clase, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de estas operaciones de comercio exterior, tenemos que identificar un conjunto de conceptos que es necesario que ustedes ya empiecen a asociar a su lenguaje técnico de comercio exterior. Primer concepto, el concepto de mercancía, que lo vimos el semestre pasado, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo vimos porque ¿cuál es el objeto del comercio exterior? Las mercancías. O sea, lo que yo comercializo son mercancías, ¿ya? Entonces, tengo que saber qué es lo que es mercancías. Y definimos, cuando hicimos el repaso, hace 2 semanas atrás, definimos que mercancía es todo bien corporal mueble. Es decir, cualquier cosa corporal, tangible, que se mueva, es mercancía, ¿ya? Eso está en el artículo 2, número 2 de la ordenanza aduana. También tenemos que entender qué es lo que es vehículo, ¿ya? Y cuando la aduana habla de vehículos, se refiere a cualquier medio de transporte, de carga o de personas, ¿ya? A cualquier medio de transporte de carga o de personas, ¿ya? Así lo se entendido por vehículo.
Conductor. ¿Ya? ¿Por qué es importante conductor? Se lo voy a explicar al tiro. Conductor, de acuerdo a la ordenanza de aduana, es la persona a cargo de un vehículo y por ficción los agentes o representantes legales de las empresas. Entonces, el conductor no es el que maneja necesariamente, ¿ya? Muchas veces nosotros creemos que el conductor es el que maneja el vehículo. No, para efectos de aduana, el conductor es la persona a cargo de un vehículo, es el que la maneja, pero también se va a extender el concepto a los agentes o representantes legales de las empresas en Chile, ¿ya? Entonces, para que aquí es importante tener claro que cuando hablamos de conductor para efecto de comercio exterior, es el que maneja el vehículo, ya sea el capitán de la nave, en un caso marítimo, el chofer del camión o el piloto del avión, ¿ya? Pero los representantes legales. Muchas veces el piloto del avión no sabe lo que trae en su avión, ¿ya? Pero sí el representante legal que hizo el embarque en el avión, él sí sabe, ¿ya? Entonces, por eso se extiende la responsabilidad de conductor a los representantes legales, ¿ya? Cuando hablamos de puerto, ¿ya? Uno cuando habla de puerto, el concepto general es un puerto marítimo, ¿ya? Un puerto fluvial, un puerto lacustre, ¿ya? Marítimo de mar, fluvial de ríos y lacustre de lagos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los que han ido a Valdivia, ¿ya? Si ustedes han ido a Valdivia, está el río Calle y está el puerto lacustre, donde se paran los botes y los barcos, los lanchones, ¿ya? Al lado del terminal de mariscos, de pesqueros, ¿ya? Es un río, el río Calle, ¿ya? Es un puerto fluvial, ¿ya? Pero también el concepto de puerto se extiende a los aeropuertos, ¿ya? Y también a los terminales terrestres, carreteros o ferroviarios. Entonces, un terminal de trenes que efectúa comercio exterior es puerto. En la aduana de los Andes o el paso fronterizo de los Libertadores es un puerto terrestre. Entonces vamos a hablar de puerto. Puerto marítimo, puerto fluvial, puerto lacustre, puerto aéreo y puerto terrestre. Entonces el concepto de puerto es un concepto mucho más amplio que el concepto marítimo, ¿ya? Provisiones y ranchos. Aquí estamos introduciendo algunos conceptos. El concepto de provisiones y rancho son mercancías destinadas al consumo de los pasajeros y los tripulantes o al servicio de la nave. Provisiones, mercancías destinadas al consumo, y rancho, mercancías destinadas al servicio. Ejemplo, cuando yo viajo en avión, si yo viajo en avión y voy al extranjero, lo más probable es que la persona a cargo del vuelo me ofrezca un sándwich, me ofrezca una bebida. Esa sándwich, esa bebida es una provisión, ¿ya? Y si es que a ese avión se le están incorporando algunos repuestos, ¿ya? O yo pido una almohada para descansar, o pido un chal o una manta para cubrirme en el vuelo, eso corresponde a rancho, ¿ya? Y es toda mercancía que se destina a los pasajeros y a los tripulantes en una nave, ya sea aérea, marítima o terrestre, ¿ya? Entonces, y tiene un tratamiento aduanero distinto, ¿ya? También tenemos que hablar de equipaje, ¿ya? Porque hay muchas personas que hacen comercio exterior, que ingresan o salen del país y que trasladan equipaje, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice la aduana respecto al equipaje? Bueno, el equipaje está en el artículo 31G de la ordenanza de aduana y se define como artículos nuevos o usados que transporte un viajero para su uso personal o los obsequios, ¿ya? Con exclusión de aquellas mercancías que por su valor o su cantidad presuman su comercialización. Por ejemplo, yo vengo de un viaje del extranjero en mi maleta y traigo mis poleras, mis shorts, mis calcetines, mis zapatos, pero además traigo 2 relojes de oro que me costaron $10.000 cada uno. Entonces la van a decir, ¿sabe qué? Aunque venga en su maleta, ese producto no se considera equipaje. ¿Por qué? Porque su valor hace presumir que va a ser comercializado, ¿ya?
Entonces ahí la aduana tiene la facultad de decirme, esos relojes, señor, se los voy a retener, facultad de retención, y los tiene que importar, es decir, pagar los derechos. Si no lo hace, lo remata. ¿Ya? Los objetos de uso exclusivo para profesiones, por ejemplo, ahí hay unos lentes, esos lentes son unos lentes que utilizan los médicos cuando hacen operaciones, ¿ya? Entonces son objetos que son de uso exclusivo del profesional. Y que cuando esta persona va a hacer una operación fuera del país, los transporta, ¿por qué? Porque son de uso personal, ya de uso exclusivo. Y también se entiende por equipaje, y esto es lo que más preguntan, ya cuando yo estudiaba comercio exterior, mis amigos siempre me preguntaban, me decían, oye, ¿cuántos cigarrillos se puede importar? ¿Cuánto licor se puede importar sin que pague derechos? Bueno, la ley establece que va a ser parte del equipaje y por lo tanto se pueden ingresar libremente al país, ya sin pagar ningún tipo de tributo, hasta 400 unidades de cigarrillos, 500 gramos de tabaco, 50 unidades de puros y 2.500 centímetros cúbicos de bebida alcohólica. Es decir, 3 por 7, 21, entre 3 y 4 botellas de alcohol yo podría ingresar libremente por persona adulta, por mayor de edad. ¿Ya? Entonces, si yo estoy trayendo 5 o 6 botellas de licor, ya estoy excediendo. Entonces, ¿qué va a hacer la aduana? Me la va a retener. Como me la va a retener, porque excede la cantidad, me va a decir, señor, tengo que importarla. Por lo tanto, al tener que importarla, tengo que pagar derechos. Si no los pago, sale a remate. ¿Ya? Y también la página de aduana, ¿ya? Establece un conjunto de otros elementos que también son considerados equipaje, ¿ya? Que no están en la ordenanza de aduana, pero como están publicados en la página de aduana, el concepto de jurisprudencia se aplica para que sea normativo, ¿ya? Entonces también ese equipaje, por el volumen que hoy día tiene y por la facilidad de acceder, una cámara de video portátil, no profesional, ¿ya? 2 teléfonos celulares, ¿ya? Yo puedo traer 2 teléfonos celulares, ¿ya? Si traigo más, se presume para efectos de comercialización, ¿ya? Entonces ahí ojo con lo que yo esté transportando. Una cámara fotográfica portátil, un aparato de grabación de sonido, hoy día esa cuestión ya prácticamente no existen, pero hay personas que todavía la usan, los MP3, los MP4, ¿ya? Para grabar sonido e imagen, un computador portátil o una tablet, ¿ya? Y artículos de uso deportivo personal, excepto las bicicletas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la bicicleta, al ser considerado vehículo, no es parte del equipaje. Entonces, en ese caso, ahí, si tenemos un deportista, ¿ya? Que va a salir del país en una competencia, él se tiene que acoger a otro tipo de normativa para poder sacar la bicicleta cuando va a competir fuera del país, ¿ya? También es equipaje los medicamentos en cantidad conforme a una respectiva receta. Entonces, en Argentina los remedios son muy baratos. Ya yo tuve la suerte de viajar en enero a Mendoza y necesitaba comprar remedios. Los compré allá. Me costó un 20% de lo que cuestan acá en Chile, ¿ya? O sea, acá en Chile se me costaba 30.000 pesos, allá me costaron 5.000 pesos los remedios. Y los compré con receta y cuando ingresé a Chile los declaré con receta. Y no tuvo ningún problema. ¿Por qué? Porque era una cantidad acogida a la receta médica, ya que era para uso de un familiar mío, ¿ya? Yo puedo traer obsequios, puedo traer regalos por un monto máximo de $300, ¿ya? Si yo traigo 50 camisas o 50 poleras, porque tengo muchos sobrinos, y luego dice, ¿sabe qué? Esos 50 poleras son $300, no es equipaje, no es regalo, se la retengo, y voy a tener que importarla, ¿ya? Los libros, ya también son parte del equipaje, ¿ya? Siempre que no sean ediciones de lujo, ¿ya? Hay unos libros que son de lujo, que tienen unas tapas con letras doradas en oro, y etcétera, y tapas de cuero. Eso cuando el valor es muy alto, deja de ser equipaje y pasa a ser mercancía, ¿ya? Y todos aquellos productos de uso personal, no usados, ¿ya? Que usa el viajero, por ejemplo, una máquina de afeitar eléctrica, ¿ya? U otros elementos parecidos, ¿ya? Esto lo publica la aduana, ¿ya? Y me pareció pertinente. Esto se publica en los aeropuertos o en los puertos cuando ingresan pasajeros. Entonces la aduana le dice a las personas, prepara tu equipaje informado. Entonces, mercancías que no necesitas declarar al entrar al país, ¿ya? Lo que no necesito declarar. Por lo tanto, todo lo que no esté acá, sí tengo que declararlo. Como dijimos, el vestuario de uso viajero, bebida alcohólica por hasta 2.500 centímetros cúbicos, hasta 400 cigarrillos,
regalos por hasta $300, una cámara fotográfica, 2 celulares, ¿ya? Entonces ahí, ojo, que si que ustedes están trabajando con una empresa que asesora a viajeros o tiene un amigo que le dice, oye, voy a viajar y ¿qué puedo traer? Hasta eso es lo que pueden traer. Más de eso ya es mercancía y hay que importarla, ¿ya? Y después de la prueba empezamos a ver la importación, ¿ya? Y acá les voy a presentar un video, espero que se vea bien. No se ve muy bien, profe. ¿No se ve bien? De hecho, no se escucha. O yo por lo menos no lo escucho, no sé si mis compañeros lo escucharán. No sé si alguien lo escucha o no. ¿Se escucha? No, profe, tiene que No, no sé. incluir el audio del sistema cuando comparte pantalla. Ah, ya. Entonces voy a tener que salir de acá. Déjenme irme y... Voy a poner la pantalla y ahí abajo, si pongo la pantalla, se va a... ¿Ahí se escucha? No, profe. No. profe. Ya. No, no, profe. Es que cuando uno pone a compartir pantalla, arribita sale un cuadradito que dice incluir audio del sistema o algo así. Y uno pone para Sí. que salga el tic. Ahí está. Ya. Vamos de nuevo. Permitido Ya. que necesite. Cuando ¿Ahí llegas a sí? Chile, no olvides Sí. declarar empresas, ya que Sí, puedes profe. traer contigo algún objeto que no está permitido, que necesita algún certificado o que exige el pago de impuesto para su ingreso. También existen límites para la internación de ciertos productos como cigarrillos, cámaras fotográficas, celulares, alcohol y regalos en general. Infórmate más en nuestra página web www.aduana.cl. Ya, bueno, es más que nada un poco para presentarlo, un resumen, que esto es lo que publica Aduana en su página, ¿ya? Para los viajeros y que muchas veces ustedes se van a encontrar con estas situaciones de qué es lo que es importaciones o ingreso de mercancías sin carácter comercial y qué es lo que es mercancías con carácter comercial. Entonces, como yo les dije al principio del semestre, nuestro foco van a ser todas las operaciones con carácter comercial, ¿ya? Por lo tanto, esta clase o esta información es para que ustedes tengan antecedentes de que esto es lo que la normativa establece como ingreso al país sin carácter comercial, ¿ya? Eh, pero nuestro foco va a estar en todas aquellas operaciones con carácter comercial, ¿ya? Así que vamos a ver la última parte de la clase de hoy día, que tiene que ver con la obligación de paso, ¿ya? Aquí están los tres artículos que tienen que ver con la obligación de paso, ¿ya? ¿Qué significa obligación de paso? Obligación de paso vamos a entender por todas las mercancías que ingresan o salen del país, tienen que hacerlo por un lugar habilitado, ¿ya? Y eso lo dice el artículo 9. Dice, el paso de las mercancías y personas por las fronteras, puertos y aeropuertos solo podrá efectuarse legalmente por puntos habilitados. Es decir, cualquier ingreso al país por un lugar no habilitado es considerado una actividad ilegal y me van a acusar de contrabando, ¿ya? Estos pasos habilitados pueden ser de tres tipos. Pueden ser permanentes, temporales u ocasionales, ¿ya? ¿Quién nombra o designa los pasos permanentes? Es el presidente de la República, ¿ya?
Los pasos permanentes, presidente de la República, ¿ya? Y el director nacional de aduanas es el que fija los pasos temporales u ocasionales, ¿ya? Entonces, la próxima lámina está un resumen, ¿ya? El artículo 10 ya vuelve a reforzar, dice, las aduanas serán establecidas por el presidente de la República, ¿ya? Entonces, quien determina el ingreso o los lugares por donde van a hacer ingreso o salida de mercancías es el presidente de la República mediante un decreto supremo, ¿ya? Y, por último, el artículo 12, ¿ya? El artículo 12 señala que el Servicio Nacional de Aduanas, ¿ya?, en ejercicio de sus facultades, deberá mantener habilitadas las aduanas. ¿Mantener habilitadas las aduanas para qué? Para el normal desarrollo del comercio exterior. Es decir, el comercio exterior no puede pararse. Por lo tanto, es responsabilidad del Servicio Nacional de Aduanas mantener estos lugares habilitados que se mantengan activos, ¿ya? Por ejemplo, se los voy a explicar con la siguiente lámina. Por ejemplo, ya, tenemos aduanas, vamos a entenderlo como pasos habilitados. Y estos pasos habilitados están en las fronteras, los puertos y los aeropuertos, ¿ya? Fronteras terrestres, puertos marítimos, lacustres fluviales y los aeropuertos, ¿ya? Tres tipos: los permanentes, los temporales y los ocasionales. Como lo dice su nombre, ¿ya? Como dice su nombre, los permanentes son aquellos que están todo el tiempo habilitados, no paran. Ejemplo de paso permanente: Valparaíso, San Antonio, Arica, Iquique, Antofagasta, Tocopilla, Coquimbo, los puertos, esos puertos que están todo el tiempo en actividad. El aeropuerto de Santiago es un paso permanente. El paso de los Andes es un paso permanente. Están todo el tiempo habilitados. ¿Por qué? Porque hay mucho flujo comercio exterior. Los temporales, como dice su nombre, son aquellos que se habilitan por un periodo de tiempo, ¿ya? Por un periodo de tiempo, por una situación, por ejemplo, 2 meses. Un ejemplo de eso es el paso que se habilita, el paso de Agua Negra en La Serena, y se habilita entre el 1 de diciembre y el 28, 29 de febrero. ¿Para qué? Para que los turistas argentinos que van a La Serena, en vez de pegarse el pique a los Andes y después de volverse a La Serena, ¿ya?, pasen directamente por ese paso habilitado, ¿ya? Entonces es un paso temporal. Funciona solamente por ese tiempo, para esa función. Y los ocasionales, como lo dice su nombre, es por una ocasión. Es mucho más acotado que el temporal. Como la normativa dice que la aduana tiene que mantener habilitados los pasos fronterizos, puertos o aeropuertos, para que no pare el comercio exterior, supongamos que el puerto de Valparaíso está en paro, ¿ya? Está en paro, y se necesita mantener el flujo. Entonces lo que puede hacer la aduana es habilitar el puerto de Quinteros, ¿ya?, que no es un paso permanente, ¿ya?, pero ocasionalmente, en caso de una emergencia, se habilita el paso de Quintero, el puerto de Quintero. ¿Para qué? Para descargar mercancías. El puerto de Quintero no es un puerto habilitado permanentemente, es un puerto solamente para efectos de cabotaje, ¿ya? Ahí la próxima clase vamos a explicar lo que es el cabotaje. Entonces la aduana habilita ocasionalmente al puerto de Quintero. ¿Para qué? Para que actúe como un paso permanente y puedan ingresar mercancías. Una vez que la mercancía se descarga, ¿ya?, ese paso deja de ser un paso habilitado y vuelve a ser un puerto común y corriente, y no pueden ingresar ni salir mercancías, ¿ya? Esos son los tres conceptos. Las mercancías tienen que ingresar al país o salir del país por un lugar. Eso se llama aduana. Y las aduanas son pasos habilitados. Y estas se encuentran en las fronteras, en los puertos y en los aeropuertos, ¿ya? Entonces, esa es la clase de hoy, ¿ya? Voy a dejar de grabar. Va a estar bien pesada la grabación de esta